Hoy traemos al canal al DFSK 600. Hemos probado también el DFSK E5, que viene a ser esta misma plataforma pero híbrida enchufable. La tendréis aquí en el canal también disponible, pero hoy nos vamos a centrar en este DFSK 600, un modelo que además ofrece una etiqueta C, porque no lleva ninguna hibridación, y un motor gasolina 1.5 de 184 caballos, una caja automática y la mejor alternativa seguramente a día de hoy de opción 7 plazas. Eso sí, un precio que está en el entorno de los 28.000 euros, pero si optamos a descuentos seguramente nos hacen un precio que es de derribo para todo lo que ofrece este DFSK. ¿Vale la pena o no? Vamos a descubrirlo en el vídeo de hoy. Acompáñeme. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Aquí tenemos a este DFSK 600, un modelo que bueno, es un poco más grande que el DFSK 580, que también ya probamos en el canal hace un tiempo, y ahora DFSK nos trae este modelo 7 plazas con opción, en este caso 100% gasolina, no hay hibridación alguna, así que para los que aún queréis escapar de estas eras electrificadas, esta puede ser tu alternativa. Además, 7 plazas. Vemos aquí en el frontal un carenado bastante actual, con estas formas tipo boomerang, con este entramado bastante parecido a otras marcas como Lexus. Bueno, esto está tan de moda ahora con este gran carenado. Vemos estas entradas aquí en estos laterales con algunos añadidos en rojo y unas ópticas delanteras así bastante pequeñitas para lo que estamos acostumbrados a ver, con una línea LED superior y toda esta parte media también con luz LED. En el caso del híbrido enchufable, incluso el logo va aquí en el centro y va iluminado. En este caso DFSK ha dejado las letras en el capó, un capó con una pequeña arista en la zona principal y luego va haciendo algunas marcas ya de aristas hacia el lateral, dándole algo de fuerza al conjunto. Luego pasamos a todo lo que vemos en el lateral, pasos de rueda muy finos marcados en negro mate, también marcados en chapa, y las taloneras con este detalle en plata para darle un aspecto robusto, ¿no? Aquí vemos este añadido también con detalles en rojo y vemos aquí estas llantas en grises que le da un aspecto deportivo, tamaño 18 pulgadas y unas gomas 225-55 de perfil. Vemos que los intermitentes van incorporados también en las carcasas de los retrovisores, barras en el techo, toda la superficie cristalada, no vemos ningún tipo de cromo ni en las manetas, y estas zonas traseras donde notamos que hay mayor volumen para el maletero y por supuesto esas 2 plazas adicionales para hacer el 7 plazas. Vemos en el techo antena tipo aleta de tiburón y un techo practicable en la zona delantera. Las barras son en color negro, terminan aquí con un efecto flotante muy bonito y este efecto que cae aquí también en el pilar C. Una zaga que también comparte los pilotos traseros con el E5 que hemos probado híbrido enchufable, pero con un dibujo diferente en el interior, pero básicamente tienen la misma forma, y vemos allí también cómo va expuesto toda la parte lumínica, ¿no? DFSK en la zona central, 600 que especifica este modelo, y estas partes de salidas de escape en la zona baja que son totalmente ornamentales, falsas. Aquí vemos más catadióticos, iluminación y sensores de parking traseros únicamente, no llevamos sensores delanteros. Aquí vemos este alerón también con un buen formato
y la tercera luz de freno allí, y aquí el limpia luneta. ¿Qué opináis del diseño? ¿Os gusta? Diseño bastante simple, pero con algún toque de actualidad que le hacen tener un toque especial. A la gente le interesa, lo miran, pero sí es verdad que cuando ven la marca se quedan un poco extrañados. Eso lo hablaremos también un poco en la parte dinámica. Vámonos para adentro. Bueno, vamos a ver el maletero. Accionamos, portón que se levanta gracias a estos brazos, y aquí vemos una entrada, boca de entrada algo elevada. Tenemos 20 centímetros de altura al suelo en general, y esta boca es algo elevada. Tenemos buena entrada, y en este formato que ahora vamos 5 plazas tenemos 465 litros, también con una zona baja donde podremos tener cosas pequeñas aquí apartadas, pero en el formato ya de 7 plazas estamos hablando de un poco menos de 200 litros de capacidad. Tenemos hasta 1460 abatiendo los asientos, y esto ganamos una buena capacidad máxima. Mucho hueco donde se pueda aprovechar. Las banquetas están en formato 60-40, obviamente la del tamaño de 40, el 40% de banqueta es la ideal para entrar y salir del coche. De hecho tiene allí un pequeño asidero para activar, y la banqueta abre y cierra con mayor facilidad, y tener acceso a estas 2 plazas traseras, la cual le convierten en un 7 plazas. Bueno, acabados muy normalitos, plásticos duros de batalla, pero donde al cerrar no vemos chapa a la vista, al menos en esta zona del maletero. Vámonos a las plazas traseras. Plazas traseras, aquí tenemos buena apertura de puerta, entro sin mayor problema y cierro puerta. En este caso, este vídeo sí voy a especificar un poco, ya que en el E5 prácticamente es igual. Cambian colores y algunos aspectos tecnológicos, pero en sí el coche viene a ser lo mismo, así que vamos a quedar con este detalle que podáis consultar de cómo me queda el coche, altura y todo eso. En este caso no llevamos el techo panorámico, sí que llevamos techo solar practicable para el modelo 600. Aquí, bueno, vemos todo plástico duro, que incluso ya está bastante rayado en esta zona, y se nota que es un plástico que va a tener un pequeño problema con el pasar del tiempo, ¿no? Sin embargo, sí que vemos polipiel en la zona intermedia y bandejas en la parte baja. Tenemos elevalunas automáticos también traseros y una gran ventana. Eso sí, bueno, aquí vemos algo de chapa normal, pero no vemos ningún tipo de cristal oscurecido ni nada, y esto nos daría un poco más de privacidad y de protección al calor. Bolsillos en esta zona, podemos extender las piernas, y en las rodillas bastante espacio. Aquí prácticamente 7 dedos de separación. En cuanto a la banqueta, bueno, sujeta bien, no es nada deportivo ni nada, el coche busca confort. Y bueno, la banqueta sujeta bien. Tenemos esta polipiel que tiene buen tacto, un acabado, bueno, que no sé yo si va a tener un buen pasar por el tiempo, no, depende del cuidado que lleve. Y aquí en la zona central tenemos un conector USB y una pequeña bandeja. La banqueta se puede desplazar, aquí quedaría lo más atrás posible, con lo cual ganamos más espacio y podremos adelantar para ganar tanto maletero como espacio para las plazas traseras. En este caso, aquí sería lo más avanzado posible y me quedan 3 dedos de separación a las rodillas, así que podría viajar con este nivel y poder ir más espaciosos en la zona trasera, o bien ganar más maletero, ¿vale? Esta banqueta es la que va unida y esta va independiente, que es la que os he dicho que tiene este asidero que hacemos así, y la banqueta se desplaza para entrar y salir a las plazas traseras. Aquí, bueno, en la zona central tenemos este reposabrazos con 2 portabebidas, bastante bien, y vamos a ver qué tal la plaza central. Muy duro la parte de la espalda, pero podremos juntar las piernas y 3 adultos podrían viajar con relativa comodidad en esta zona. Aquí tocamos un poco la rodilla porque esta banqueta va bastante retrasada, pero al ser mullida no nos molesta demasiado. Aquí 2 salidas de clima en esta parte, lo cual nos da algo más de confort. Y bueno,
todo bastante bien. Sí he hecho en falta, aquí tenemos la iluminación que ilumina un poco esta zona y un poco la parte trasera, pero no sé, me gustaría más conectividad, un poco más de puertos USB, pero bueno, en líneas generales lo veo bastante bueno para el segmento y en el precio que está este coche. Vámonos para adelante. Plazas delanteras, tenemos buen acceso, entramos sin mayor problema. Eso sí, lo primero a notar es que vamos en una posición bastante alta. El asiento no se regula en altura, al menos este es el tope, y vamos en una posición bastante alta. El salpicadero nos queda bastante bajo y nos da incluso una sensación de conducción como de furgoneta, ¿no? De monovolumen. Y bueno, esto para quien les guste, guay. A mí me gusta más la posición más baja, que tener un poco más la posición un poco más horizontal, no tan vertical, pero bueno, esto para gustos colores, ¿no? En este caso, bueno, vamos a encender el coche, vamos a tener aquí ya encendido el coche para ver lo que nos ofrece estas opciones. Tenemos ahí un aviso porque tenemos la puerta abierta y por supuesto tenemos aquí todo el cuadro de instrumentos, depósito, temperatura, cuenta revoluciones y velocidad en digital, ¿vale? Aquí podremos ir cambiando opciones para ver cómo nos va marcando. Navegador, media, aquí las estadísticas, Car Computer y settings, ahí los warning, todos los mensajes que tengamos. Y bueno, aquí vemos materiales, este efecto madera que va por toda esta zona, aquí también. Aquí vemos el botón de encendido que es igual al de Mercedes. Toda esta zona de cuadro multimedia que tenemos tanto para el móvil, el coche, los modos de conducción, en este caso ajuste de sistema, modo de conducción, el modo de dirección que podremos ya tenerlo específico. Aquí tenemos el clima, que no es un clima automático, pero bueno, nos permite tener estas opciones electrónicas, pero también tenemos esta parte física para las partes más rápidas, ¿no? Aquí los warning y vemos aquí el home, donde podremos ver algunas cosillas expuestas. Aquí este menú y todo lo que nos ofrece, tanto vídeo, imagen, teléfono Bluetooth, ajuste del sistema, el Speed Play que es para el Android Auto y CarPlay y Car Auto. Aquí en esta zona, bueno, vemos estos detalles en el negro brillo, muy bonito, pero cuando empieza a pasar el tiempo, pues se detalla mucho detalle de arañazos y sucio. Aquí vemos esta pequeña bandeja, conector USB y conector 12 voltios tipo mechero. Aquí vemos estos botones, control de estabilidad, control de descenso, drive mode para los modos de conducción, que ahí vamos en modo normal, modo eco y modo sport. Cada uno también va cambiando un poco el fondo, se nos ponen otros tonos, tonos rojos, tonos azules o tonos verdes. Aquí el auto hold, el freno automático y aquí este botón que no está activo, pero en la versión E5 nos permite tener la versión híbrida o eléctrica. Aquí dos portabebidas y una guantera que va también refrigerada. Podemos tener esta zona ventilada y nos permite llevar aquí cosillas un poco más cálidas. En este caso vemos esta guantera típica para documentación y los bolsillos en las puertas. Los asientos con un formato bastante elegante. Aquí el techo, tenemos todo esto para abrir esta techo solar practicable o cerramos para que veáis un poco la velocidad, y la cortinilla es manual, ¿vale? Tenemos portagafas y aquí esta parte de espejo. Aquí en el portagafas hubiese quedado bien un segundo espejo para el interior, como hacen en otras marcas, ya que es un coche de concepto familiar. No llevamos espejo en el lado del conductor, pero sí llevamos en el lado del copiloto, ¿vale? Aquí vemos como ya esta protección se ha despegado. Y bueno, plásticos mullidos, plástico mullido en esta zona, mejor acabado en las puertas delanteras,
y aquí toda la regulación de levalunas y espejos. Aquí los limpias, aquí las luces y aquí todo el formato del volante para regular. Aquí también llevamos esta zona, aquí un poco achatado. Y bueno, yo creo que ya tenemos el coche encendido y toca ya probar qué tal va este coche en la carretera. Acompáñame. Bueno amigos, ya vamos al volante de este DFSK 600. Vamos a pasar por nuestra zona de pavimento regular. Bueno, nos marca 66. Obviamente este sistema lo ha percibido, pero ya os digo que no es algo alarmante. Pues este DFSK 600 monta un motor 4 cilindros 1.5 de 184 caballos y 300 Nm par. Son 4 cilindros en línea, turbo, que no tiene ningún tipo de hibridación, señores. Si estás huyendo de esta era, este motor claramente es tu candidato. Otra cosa es que el coche te encaje. Ya habéis visto un poco todo lo que hemos hablado, ¿no? 7 plazas, el espacio, equipamiento, lleva sistemas, ayudas a la conducción, bastante normalitas, pero que el coche cumple con la normativa, por supuesto, de los mínimos en cuanto a coche, ¿no? Aquí en España. Por supuesto, asociado a una caja automática que nos da ese confort de marcha ideal, de conducción, para viajar incluso. Y bueno, una dinámica bastante correcta. Tenemos, habéis visto ya, modos de conducción Eco, Normal y Sport. La dirección la podemos también incluso tener aparte de cómo la queramos llevar, si normal, más ligera o en modo Sport. Ahora mismo vamos en modo Sport y aún así la siento bastante suave, ¿no? Para mi gusto. Pero ojo que el coche lo que tiene de concepto es de confort. Es un coche para viajar, un coche para hacer tus trayectos diarios, incluso con un buen nivel de confort. Tenemos también un depósito de 55 litros, que esto, bueno, nos da autonomías en el entorno de los 600 kilómetros. Acelera de 0 a 100 en 10,6 segundos y tenemos una velocidad máxima limitada hasta 185 kilómetros por hora. Frenada, una frenada con un buen recorrido, notamos ya la mordida, no hemos acusado fatiga. Sí es cierto que en el momento que ya lo he usado en 7 plazas, llevamos peso, el coche se siente que tienes que tener más conciencia al uso del freno y en qué velocidad vas y todo, ya que obviamente llevas peso y no es una frenada potente, ¿no? Pero sí muy correcta. La suspensión, como es de esperar, va a nivel confortable. Es un coche que incluso balancea porque busca ese nivel de confort alto. Tenemos 20 centímetros o bien dicho 200 milímetros de altura al suelo, con lo cual si tienes que entrar a alguna pista sin mucha complicación puedes entrar, pero ojo que no es tracción total, es tracción delantera, así que no hay en opción. Algo que no he mencionado en toda la prueba hasta el momento es que solo tenemos este acabado Luxury disponible para el 600. No hay ningún tipo de acabado más bajo ni nada, es la única versión disponible, al menos a día de hoy, para este 600. El puesto de conducción sujeta bien, los asientos son confortables. Sí que he notado que no me gusta mucho es la altura, voy como con toda esta zona demasiado baja y me da la sensación de ir en un monovolumen, ¿no? En un coche más de ese concepto, no voy como en un concepto de sub que puedo incluso regular. A mí me gusta ir con una posición más baja de conducción y tener la visibilidad un poco más alineada, ¿no? Pero bueno, esto para gustos colores. Por supuesto, la lectura exterior, espejos con buen ancho, se ve muy bien, y en el interior igual. No tenemos detección con los sensores delanteros, así que hay que tener cuidado al momento de aparcar. Sí tenemos en el trasero junto con cámara también.
El coche tiene unos buenos 300 Nm par que los entrega a muy bajas vueltas, sobre todo entre 1400 hasta las 4000 revoluciones ya entrega ese par, así que es algo muy favorable pensando que es un gasolina, que estamos los que pasamos a lo mejor de un coche diésel a este motor, pues no lo vas a sentir tampoco muy perezoso, ¿no? Es un coche que entrega ese par en muy bajas vueltas y viene muy bien, sobre todo si llevas personas o peso en el coche. La verdad es que está bien logrado ese punto. En cuanto a la insonorización, bastante justilla, se nota bastante la rodadura, hay un concepto de ruido en el interior bastante justito, eso sí hay que mencionarlo. No tenemos ruido aerodinámico en los espejos ni en el pilar, pero sí notamos mucho lo que es la rodadura, así que se nota ese punto a mejorar en cuanto a la insonorización, pero eso hay que tomarlo en cuenta también por el precio que ofrecen este coche. DFSK es una marca china que, bueno, ha sido de la primera en expandirse aquí en España, de ese continente, y que poco a poco han ido ya ofreciendo gama de modelos que abarcan un poco lo que busca, ¿no?, la gente, ¿no? Incluso este 600 junto con el E5 tenemos híbrido enchufable con etiqueta 0 emisiones, y tenemos el híbrido enchufable y tenemos con su respectiva etiqueta, y esta que es etiqueta C sin ningún tipo de hibridación, así que no hay excusas para tener un coche de una manera u otra. Si huyes realmente todavía de esta parte híbrida, electrificada, te da miedo o no quieres hacer el cambio simplemente, pero si quieres un coche nuevo, pues este puede ser tu alternativa. Y bueno, ¿qué consumo se está haciendo? Bueno, en este caso estamos en medias de 8,1 hasta 9,5 en toda nuestra prueba, pero la media general ha sido de 8,5, un consumo bastante alto. Estamos hablando de un motor 184 caballos, 4 cilindros, y que al no tener ningún tipo de hibridación, pues es lo que tienes que pagar, pero es lo que hay en el mercado, y por supuesto está en línea con sus competidores de aptitudes muy similares. DFSK E5 y 600, en este caso, en este vídeo, el 600. No olvidéis que tendréis el vídeo del híbrido enchufable también disponible en el canal. Dos alternativas 7 plazas a muy buen precio, que además ofrecen estas claras alternativas de etiqueta para lo que estás buscando. En este caso, este modelo lo veo especial para quien aún rehuye de toda esta era electrificada, estas hibridaciones, todos esos dolores de cabeza posible que pueden generarte en tu cabeza para pasarte realmente a una hibridación. Es etiqueta C, 7 plazas y 28.000 euros de precio, sin descuentos ni promociones. Seguramente con alguna promoción y alguna ayuda, seguro que puedes obtener un precio bastante atractivo para este coche. Un coche que ya habéis visto tiene una buena dinámica, una dinámica correcta, por decirlo de esa manera, consumos algo elevados para mi gusto, pero tomando en cuenta tanto precio como todo lo que lleva, yo creo que lo podemos valorar. DFSK, una marca china, como os he dicho antes, que ha sido la primera de las marcas chinas en desembarcar en España y que ha ido poco a poco escalando. Tuvimos ya los primeros modelos también en el canal, el 500 y el 580, ahora pasamos al 600 y al E5, y también tuvimos la versión coupé, el F5, modelos que poco a poco van abarcando su gama de producto, y es de valorar que DFSK continúe ofreciendo estas alternativas a un precio más asequible. Agradecemos a DFSK España la sesión de este 600 y a vosotros la visita. Si aún no lo has hecho, suscribiros al canal y dejarnos vuestro like, también vuestros comentarios aquí debajo sobre dudas, comentarios sobre este coche. Y además la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en la web supermotor.online. Ahí tendréis más datos sobre esta prueba. Y por supuesto nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis actualidad del día a día del motor. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.